Tengan todos ustedes muy buenas noches, queridos colegas. En esta oportunidad vamos a tratar algunos temas que quedaron pendientes. Uno de ellos es el electrocardiograma. Bien, eh, sabemos nosotros que el electrocardiograma pues, es un procedimiento diagnóstico. Como ustedes ven, no es invasivo, es muy fácil de colocar, de realizar, es seguro para poder identificar alguna patología cardíaca. Se trata de una herramienta bastante importante en la evaluación cardiológica inicial. Me dan un 5 que mis perritos están ladrando. Discúlpenme, por favor. Toma. Bien. Eh, Les decía que este procedimiento es bastante importante, es una herramienta fundamental en la evaluación cardiológica inicial y en el control y seguimiento de un gran número de enfermedades cardíacas. Para poder realizar un buen electrocardiograma es muy importante no solo la calibración del equipo, ¿no? Porque eso es lo que uno tiene que hacer, calibrar el equipo, el electrocardiógrafo, sino también se requiere de una colocación adecuada, idónea de los electrodos. La calidad del registro va a depender mucho de la habilidad del personal que lo toma. Bien, vamos a ver entonces en qué consiste el electrocardiograma. El electrocardiograma es un registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón. Este registro se realiza a través de unos electrodos que se colocan en la superficie corporal, ¿no? Se van a conectar a una máquina llamada electrocardiógrafo. Mediante esta prueba vamos a obtener 12 derivaciones, 6 frontales y 6 precordiales que nos van a dar pues una información de los diversos puntos del corazón. ¿Cuándo se indica este electrocardiograma o para qué se indica? ¿No? Sabemos que este es un estudio básico en el diagnóstico de ciertas patologías cardíacas, como por ejemplo la cardiopatía isquémica, las valvulopatías, las alteraciones del ritmo o conducción, miocardiopatías y también algunos trastornos hidroelectrolíticos, ¿no? Este electrocardiograma constituye un trazo basal de la función del corazón que sirve muchas veces al médico durante el examen físico, como parte de la preparación previa también para algún procedimiento quirúrgico o anestésico, es decir, depende de cada hospital, de sus protocolos que maneje para que se tome el electrocardiograma en las personas que van a ser intervenidas quirúrgicamente. En mi hospital, por ejemplo, niños o personas de 15 años de edad, a todo paciente que tenga esa edad, por cualquier intervención quirúrgica que amerite una anestesia general, se tiene que hacer el riesgo quirúrgico, ¿no? O sea, tenemos que tomarle el electrocardiograma y el cardiólogo tiene que evaluarlo y contestar cuál es el riesgo quirúrgico de ese paciente, ¿no? También nos va a permitir valorar el funcionamiento de un marcapaso implantado. Aquellas personas que tienen un marcapaso tiene que ser monitorizado para ver cómo está yendo ese funcionamiento. También se indica para vigilar la eficacia de ciertos fármacos para el corazón, ¿no? Hay algunos medicamentos que van a producir ciertos cambios eh, en la, en la línea electrocardiográfica, ¿no? Entonces, para eso también se indica. También se indica para evaluar el estado cardiovascular después de un infarto, ¿no? O de algún procedimiento cardiovascular, definitivamente. Ahí ven ustedes el trazado electrocardiográfico en un paciente normal, ¿no? Que consta de 12 derivaciones, eh, 12 derivaciones, el de 1, el de 2, el de 3
el ABR, ABL, ABF, el B1, el B2, B3, B4, B5 y B6. Son 12 derivaciones que significa que el electrocardiograma toma toda la parte, digamos, como un círculo que da, o sea, cambia el corazón de posición. En todas las posiciones es que reflejan esas derivaciones, ¿ya? A ver, luego vamos a ver en sí cómo se realiza el procedimiento para la toma del electrocardiograma. Primeramente, vamos a tener que preparar todo el material necesario para poder tomar un electrocardiograma. Tenemos que identificar al paciente al que se lo vamos a realizar, o sea, ¿no? Para evitar confusiones. A veces cuando trabajamos en un área crítica, por ejemplo, en emergencia, tenemos que definitivamente estar muy pendientes de identificar al paciente con el nombre del paciente, ¿no? Realizamos el lavado de manos, nos calzamos los guantes. Generalmente en los hospitales últimamente trabajamos con guantes. Todos los procedimientos los hacemos con guantes, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser estéril, son guantes de examinación. Luego vamos a explicar el procedimiento al paciente, que eso es muy importante. Vamos a pedirle su colaboración. Si es que el paciente está lúcido, obviamente, ¿no? Si está orientado, tenemos que explicarle porque a veces como que les causa un poco de temor, de miedo, ¿no? ¿Qué me van a hacer? Pues no son cables que nos ven ahí y se me vaya a pasar la corriente y tanta cosa. Sin embargo, no. Esto es un procedimiento bastante sencillo. Solamente lo único que le vamos a pedir al paciente es que esté tranquilo, ¿no? Relajado para que pueda salir un electrocardiograma de calidad, ¿no? Luego vamos a identificar nuestro material y nuestro equipo, ¿no? Los electrodos, que son electrodos dérmicos adheribles, ¿no? Desechables, que en algunas oportunidades acá estos electrodos se utilizan. Mayormente estos se utilizan en los monitores eléctricos, ¿no? Que están permanentes, que se quedan permanentes para poder monitorizar a pacientes 6 horas, 12 horas, un día, 2 días, ¿no? Son permanentes. Luego tenemos los que más utilizamos en el electrocardiograma, que es inmediato. Tenemos estos electrodos dérmicos, que son unos electrodos de succión, ¿no? De succión que se utilizan en toda la región torácica externa. Y los otros que son los brazaletes que tienen por dentro placas metálicas que los vamos a colocar en los miembros superiores e inferiores distales, ¿no? Tenemos el gel conductor que nos va a permitir que nos salga una onda sin interferencias, ¿no? Tenemos el papel del electrocardiógrafo y finalmente el equipo, que es el electrocardiógrafo mismo, ¿no? Eso es nuestro material. Lo identificamos, incluso primeramente, algunas personas primero lo calibran, ¿no? Hacen la calibración, generalmente ya se queda calibrado, pero siempre es necesario dar una mirada para ver si no se ha movido, de repente alguien lo movió y cambió de repente esa calibración con otros datos, entonces es necesario identificarlo, ¿no? Luego lo vamos a ver. El procedimiento que vamos a realizar para tomar electrocardiograma, ¿no? Vamos a empezar pidiéndole que se descubra el tórax, que se descubra los tobillos y las muñecas. Vamos a retirarle todos los objetos metálicos que pueda poseer, ¿no? Como por ejemplo joyas, algún reloj, de repente la correa que tiene también la hebilla que es de metal, celulares, monedas. Esto no debe de tener ningún objeto metálico porque esto va a interferir las ondas, va a haber interferencias y no vamos a garantizar un buen electrocardiograma, ¿no? Vamos a pedirle que se coloque en decúbito supino, que mantenga los brazos pegados al cuerpo, sin estar en contacto con otra superficie. A veces tenemos las camas con barandales, entonces también hay que evitar que los brazos o las piernas choquen con los barandales de la cama. Hay que pedirle que abra un poco las piernas y que durante la prueba respire y que no hable hasta que terminemos de tomar el electrocardiograma.
Seguidamente, pues vamos a valorar el estado de la piel, ¿no? Nos llegan con mucha frecuencia personas que tienen vello en el tórax, ¿no? Entonces, estos electrodos de succión, que son como ventosas que se adhieren a la piel, no van a poder, no vamos a poder conseguir que se peguen, ¿no? Porque los vellos lo van a impedir. Entonces, es necesario para poder tener, como les repito, un buen electrocardiograma de calidad, pues tenemos que rasurar en las zonas donde vamos a ubicar los electrodos, ¿no? Si es que tuviese el paciente también restos de lociones, de cremas, también debemos limpiar con alcohol y vamos a esperar que seque, ¿no? Si queremos que sacar un electrocardiograma de calidad. Luego vamos a empezar el encendido del electrocardiógrafo y vamos a aplicar el gel en las muñecas, en los tobillos, en el tórax, ¿no? En las muñecas, en la parte interna, en la cara interna, no externa, sino en la parte interna, ¿no? En ambas muñecas. Utilizamos un gel conductor que ya viene pues con el equipo, ¿no? También se puede utilizar, si en el caso que no hubiera este gel, puede utilizarse alcohol, a veces cloruro de sodio, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a colocar estos electrodos? Ahí estamos viendo las pinzas, los vamos a colocar en las muñecas tanto de superiores y de miembros inferiores, ¿no? Colocaremos los 4 electrodos correspondientes a las extremidades. Evitaremos ponerlos en prominencias óseas, ¿no? Tenemos que ponerlo de preferencia en las zonas carnosas de nuestro cuerpo, ¿no? Si tuviera una amputación, ¿dónde lo vamos a colocar? Lo vamos a colocar en la parte más distal. Si, por ejemplo, yo tengo una amputación acá en el brazo, lo colocaré en el muñón de la amputación, ahí nada más, seguidita del muñón, ¿no? ¿Y cómo se colocan estos electrodos? Ahí ustedes ven que vienen por colores, ¿no? Y siempre dicen que el cable rojo debe estar en la muñeca derecha, el cable amarillo en la muñeca izquierda, el cable negro en el tobillo derecho, el cable verde en el tobillo izquierdo, ¿no? Son colores utilizados de manera universal. Eso es lo que yo lo aprendí así, ¿no? Y siempre ya uno lo graba de memoria y cuando ya tomamos el electrocardiograma sabemos que rojo en el lado, en la muñeca derecha, ah, negro en la pierna derecha, amarillo en el brazo izquierdo y negro en el brazo y el tobillo izquierdo, perdón. Rojo, negro, amarillo, verde, perdón, verde en el tobillo izquierdo. Sin embargo, yo me he encontrado con algunas máquinas que no tiene que ver nada que ver los colores, ¿no? Entonces, no hay que regirnos por los colores. En algunas máquinas sí viene así. Hay que regirnos por las siglas, que arriba dice RA, por ejemplo, el cable rojo RA, ¿no? RA, ¿qué significa? Rest Arm, que son siglas en inglés, que significa muñeca derecha. Left Arm, muñeca izquierda. Ref Left, tobillo derecho. Left, Left, tobillo izquierdo, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta las siglas, ¿ya? Las siglas que nos van a indicar dónde colocar, ¿no? No siempre, en la actualidad, no siempre los colores están eh, así como está ahorita, ¿no? No siempre. Esos son los electrodos distales que vamos a colocar. Luego, vamos a colocar los 6 precordiales, ¿no? Como les decía, son unos electrodos de succión como unas ventosas, ¿no? Que se van a adherir a la piel. ¿Dónde lo vamos a colocar? También tiene su orden de colocación, ¿no? Vamos a ver que el B1, ya cada electrodo tiene su sigla, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Ya tiene ahí marcado. Entonces el B1, ¿dónde lo ubico? ¿Dónde lo coloco? En el cuarto espacio intercostal derecho. Ustedes pueden ver con la flechita que vamos a identificar el ángulo del OIS y luego vamos a contar 1, 2, 3, 4. Cuarto espacio intercostal derecho, ¿no?
se le coloca el B1. El B2 colocamos en el cuarto espacio intercostal izquierdo, ¿no? Al frente del primero. Nos vamos a saltear al B, el B1, B2, el B3 al B4. El B4 lo vamos a colocar en el quinto espacio intercostal izquierdo, pero vamos a tener en cuenta la línea media clavicular, ¿no? Ahí está la clavícula, la línea media clavicular imaginariamente. Me trazo una línea vertical y ahí en el quinto espacio coloco el B4. Y el B3 lo voy a colocar entre el B2 y el B4, ¿no? Entre ambos coloco el B3. El B5 voy a colocarlo en el mismo quinto espacio intercostal izquierdo, pero teniendo en cuenta la línea axilar anterior, ¿no? Ubico la línea axilar anterior y también trazo una línea vertical y ahí es donde coloco el B5. Y el B6 lo coloco también en el quinto espacio intercostal izquierdo, pero teniendo como referencia el punto de la línea media axilar, ¿no? En la axila, la mitad de la axila, trazamos una línea vertical y ahí colocamos en el quinto espacio, ¿no? Entonces, esos son los lugares en donde nosotros vamos a colocar. Primero colocamos un poquito de gel, ¿no? Y luego, en donde hemos colocado el gel, colocamos el chuponcito, el electrodo de succión, y ahí lo colocamos, ¿no? Entonces, una vez que hemos colocado los electrodos precordiales y los distales, entonces vamos a la máquina, ¿no? Miren ahí, también está en esta figura, está también esto, donde la ubicación de los electrodos precordiales, ¿no? Cuarto espacio intercostal derecho, cuarto espacio intercostal izquierdo, quinto espacio, lo mismo. Y ahí también, para visualizarlo mucho mejor, tenemos que tener referencia el ángulo de Lois, acá el ángulo de Lois, y a partir de ahí contar 1, 2, 3 y 4, cuarto espacio, ¿no? Acá se puede visualizar mejor de repente de el B6, línea axilar media en el quinto espacio, línea axilar anterior, línea media clavicular, ¿no? El B4. El B3 se coloca entre B2 y B4. Entre estos dos se coloca el B3. Bien, una vez que hemos colocado todos los electrodos, perdón, vamos a configurar el electrocardiógrafo, que de repente ya está configurado, pero de todas maneras tenemos que revisarlo, ¿no? Sabemos que este electrocardiógrafos toman tanto manual como automático. Nosotros en la emergencia generalmente ya lo tenemos programado, ya lo tomamos de manera automática por la rapidez, ¿no? Ya ubicamos los electrodos y tomamos nada, ¿no? Pero siempre hay que verificar que esté calibrado esta máquina, el papel debe estar calibrado en 25 milímetros por segundo y el voltaje a 10 milímetros por milivoltio, ¿no? Vamos a seleccionar la forma de hacerlo en manual o automático, como les decía, ¿no? A veces el médico dice, lo quiero manual porque quiero que me saque un D2 largo, ¿no? Quiero verlo más grande, el D2, esa derivación, ¿no? Entonces tenemos que nosotros cambiarlo a manual y tomarle pues lo que piden, ¿no? Si no, solamente se le toma de manera automática, ¿no? Si es manual, obtendremos 3 o 4 complejos de cada derivación. Realizaremos el registro hasta la obtención de 12 derivaciones. Al finalizar, vamos a retirar los electrodos, no vamos a limpiar, vamos a dejar retirar el gel que hemos colocado al paciente, vamos a retirarlo para dejarlo nuevamente al paciente de manera cómoda, ¿no? Que esté cómodamente. Si vemos que queda gel en la piel del paciente, vamos a levantar con una gasa, vamos a pedirle que se vista, vamos a dejarlo en la postura cómoda y adecuada.
en el registro del electrocardiograma vamos a apuntar los nombres, la fecha, los electrodos, los electrocardiógrafos en la actualidad, lo que se hace es ahí también digitar el nombre del paciente y la edad, ¿no? Y la fecha. Sin embargo, a veces por la rapidez solamente colocamos una letra y tomamos el electrocardiograma y lo hacemos a mano. Colocamos nombre y la fecha y la hora de preferencia, ¿no? Eso es esos datos que son importantes que deben de colocarse en todo el electrocardiograma. No debemos olvidar, ¿no? Luego se lo va a colocar en la historia clínica del paciente o se lo podemos dar al médico para que lo valore inmediatamente, ¿no? Ya nosotros como enfermeras en algunas oportunidades ya podemos identificar algunas alteraciones en el electrocardiograma, ¿no? Y podemos inmediatamente alertar al médico, pues, ¿no? Vamos a ver cuáles son los componentes de este electrocardiograma. Tenemos que todo lo que ustedes están viendo acá es un complejo. Este es un complejo, ¿no? Complejo del electrocardiograma. Empieza con la onda P, luego la onda Q, la onda R, la onda S, la onda T. Y la onda U, que ya es invisible, a veces es planita, ¿no? Por eso no se ve, pero también esto es uno de los componentes del electrocardiograma, ¿no? ¿Qué significa la onda P? La onda P, como ustedes lo pueden ver, es una onda que está hacia arriba, ligeramente hacia arriba, que implica la despolarización de las aurículas en respuesta al nódulo sinusal, ¿no? Sinoauricular. Nodo sinoauricular. Entonces, cuando el corazón se contrae, cuando hay vamos a ver en la conducción, o sea, para el electrocardiograma, vemos que se contrae el corazón, ¿cómo se llama? La activación se activa el nodo sinoauricular, ¿no? Este impulso, este nódulo se activa y empieza con la onda P, que es la despolarización auricular. Luego este estímulo continúa hacia la aurícula derecha, izquierda, luego a las haz de His, luego a las fibras de Purkinje que están ya estimulando los ventrículos. Y eso, la estimulación ventricular significa la onda QRS. El complejo QRS implica la despolarización de los ventrículos, ¿no? Entonces, la onda P implica la despolarización de las aurículas y el complejo QRS implica la despolarización de los ventrículos. Luego, esto se contrae el corazón, luego entra en una etapa de relajación, que es la repolarización. El corazón entra en una etapa de relax y que es la onda T, ¿no? La repolarización ventricular. Esta etapa de reposo luego empieza nuevamente con la contracción y nuevamente empieza la despolarización de las aurículas, la despolarización de los ventrículos y la repolarización de los ventrículos, ¿no? Entonces, eso es lo que se puede evidenciar en el trazado del electrocardiograma, ¿no? Cuando hay problemas, cuando hay dificultades en la conducción, ¿no? De los estímulos cardíacos, entonces, por decir, ¿no? La onda P debería demorar, supongamos, es un ejemplo, 3 segundos. O sea, debe haber de 3 a 5 cuadraditos pequeñitos, porque el papel del electrocardiograma está dado en milímetros, ¿no? Que son cuadraditos pequeñitos y cuadraditos más grandes, ¿no? Entonces, si esta debe durar 3 a 4 cuadraditos pequeñitos, ¿no? Lo normal, pero si es que dura mucho más, ¿qué implica? ¿Qué significa? Significa que esa conducción no está siendo la adecuada, no está. Hay problemas en la conducción del estímulo cardíaco, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver de que ya pues hay alguna dificultad.
Con el electrocardiograma podemos ver algunas patologías. Nosotros podemos ver una taquicardia, ¿no? Que es muy frecuente. Las taquicardias ya lo vamos a ver luego, a ver como un ejemplo, ¿no? Eso es la toma del electrocardiograma, y es lo más importante. Vamos a de repente tener algunos en cuenta, algunos puntos importantes, ¿no? Antes de iniciar el registro, siempre tenemos que verificar la posición correcta de los electrodos y los cables, ¿no? Los cables deben estar alineados, no deben estar torcidos, no deben estar mezclados, ¿no? Unos con otros, porque no vamos no nos va a dar un buen electrocardiograma. Pueden haber alteraciones, pueden haber interferencias y entonces la lectura de ese electro para el médico no va a ser correcta, ¿no? Se puede equivocar. La utilidad del círculo torácico en la exploración eléctrica del corazón permite efectuar un mapeo extenso en los diferentes niveles de las cámaras cardíacas, ¿no? En forma sencilla, rápida y de bajo costo. Bueno, si el paciente tiene temblores incontrolados en las extremidades, hay que colocar los electrodos en la parte superior de las mismas para mejorar la calidad del registro, ¿no? O sea, lo ideal es que el paciente no debe moverse en el momento que se está tomando el electrocardiograma, ¿no? Porque si se mueve, como les repito, las ondas, va a haber interferencia y las ondas no van a ser esto adecuadas, ¿no? Pero sucede, no sucede que a veces hay pacientes así que están con agitación psicomotriz, ¿no? Entonces demoramos mucho en tomar un electrocardiograma en estos casos, ¿no? Si al paciente le falta alguna extremidad, como les decía ya anteriormente, el electrodo debe colocarse en la parte más distal del muñoncito de la amputación. Si no hay muñón, colocar el electrodo en el tronco lo más cerca posible a la extremidad amputada, ¿no? Poniendo desde la extremidad contralateral a la misma altura. O sea, no, si acá yo tengo la amputación, lo coloco más arriba y también a la otra lo tengo que colocar igual. En el caso de alguna extremidad enyesada, también, ¿no? Nos ha sucedido, pacientes que están con yeso, colocar el electrodo sobre la región de la piel más proximal al yeso. Al situar los electrodos hay que asegurarse de que exista un buen contacto entre estos y la piel, ¿no? Evitando colocarlos siempre en las prominencias óseas, en las articulaciones y zonas con vello abundante, ¿no? Si no, no va a salir un buen electrocardiograma. Bueno, eso es todo lo referente a electrocardiograma, ¿no? De repente para poder acá, ¿no? En este electrocardiograma podemos ver ahí. Si nosotros encontramos que en todos los complejos QR siempre debe anteponerse la onda P, ¿no? En todos hay una onda P, una onda P, una onda P, significa que es un ritmo sinusal. Acá yo puedo verificar también si hay una arritmia. Ubico el complejo PQRS. QR. Y este R, que es la puntita donde estoy viendo, esa es la onda R. Y en cada R a R yo contabilizo cuántos cuadraditos hay, ¿no? Y puedo sacar la frecuencia cardíaca del paciente. Hay pacientes que nos llegan con una taquicardia sinusal que a veces nos es imposible poder tomarles de manera manual, ¿no? De manera táctil. No le podemos, o sea, no podemos contabilizar porque son tan rapiditas que nos perdemos, ¿no? Entonces ya colocamos la máquina para poder identificar y ahí vamos a ver que cada complejo QR pues está rapidísimo. Ya acá, por ejemplo, tiene 5, 10, 15 cuadraditos, ¿no? 15, 5, 10, 15. Pero cuando hay una taquicardia, a veces está acá, el otro viene en cada 5 cuadraditos empieza una onda Q, un complejo QR, ¿no? Entonces ahí nos identificamos, ¿no? Identificamos esto es una taquicardia sinusal, inmediatamente tenemos que alertar, ¿no? También puede haber una bradicardia. Cada complejo ya no es acá como tres cuadrados grandes de 5, acá hay 15, o sea, 15 cuadraditos pequeñitos, puede ser 6, 7, 8 cuadraditos, imagínense. Cada 8 cuadraditos empieza a haber un QRS. Entonces también podemos identificar eh,
una bradicardia, ¿no? También se puede identificar esto cuando hay un infarto de miocardio. Generalmente en los infartos se altera el, el segmento acá. Vamos a ver dónde está. El segmento ST, ¿no? El S y el T se altera, se vuelve muy elevado. Entonces, eso me está indicando que está haciendo se está infartando el paciente, ¿no? Entonces, eso es lo referente a electrocardiografía. ¿Alguna pregunta, por favor? Sí, buenas noches, licenciada. Yo quería consultarle en toda su experiencia como emergencista, ¿ha habido ocasiones en las que no ha podido hacer el EKG o en qué situaciones se es imposible y toman otras medidas? ¿Nos podría dar ejemplos, por favor? Definitivamente sí, sí se puede hacer el electrocardiograma. A veces el paciente está agitado, está eh, se mueve mucho, ¿no? Generalmente los adultos mayores, a veces ellos no te comprenden, el señor, por favor, no se mueva. No, ellos no te comprenden, no te entienden. Tenemos que estar esperando, hay un buen rato hasta que siempre hay un momento en que se para esos movimientos, inmediatamente ahí aprovechar esto en tomar el electrocardiograma. A veces nos sale con interferencia, sí es cierto, pero ya nosotros le avisamos al médico, doctor, se mueve mucho el paciente, voy a tomarle, pero hay mucho movimiento. Le comunicamos, entonces el médico de todas maneras ya tómele nada más. Le tomamos y ellos son los que de todas maneras son especialistas, obviamente, y lecturan el electrocardiograma, ¿no? Pero siempre hemos tomado el electrocardiograma, salvo en aquellos casos de pacientes que están pues quemados donde toda la zona del tórax está quemado, definitivamente ahí los electrodos no los vamos a poder colocar. Sí, en esos casos sí definitivamente no hemos tomado el electrocardiograma, ¿no? Pero en los otros casos, aún así con movimientos, sí hemos tomado, ¿no? Con algunas leves interferencias. ¿Alguna otra pregunta más, por favor? Sí, en el chat hay una, bueno, te voy a leer la pregunta. Dice, buenas noches, en niños, ¿cómo le toman, por ejemplo, algunas patologías cardíacas en bebés? Bien. También se toma a los niños pequeñitos, a los bebitos. Existen electrocardiogramas es el mismo, la máquina es la misma. Lo que varían son los electrodos, que son más pequeñitos, ¿no? Estos chuponcitos que les llamamos electrodos de succión, pequeñitos, esos son más chiquitos. Incluso las uñas que nosotros le llamamos las uñitas, que son para tomar esto, colocarlos en las extremidades, también son pequeñitas. O sea, cada electrocardiograma, cuando nos viene para adulto, para niños, ¿no? Sí se puede tomar. Y la toma es la misma. Identificas los mismos espacios intercostales donde colocar los electrodos y en las extremidades también. Ahí también me preguntan, dice, en caso de pacientes quemados, otra opción de tomar el electrocardiograma. Otros estudios se pueden hacer, ¿no? Otros estudios, pero definitivamente tomarle un electrocardiograma no se va a poder de la manera que tomamos, pues, ¿no? Si es que estuviera quemada toda la parte torácica, ¿no? No se podría. El médico tendría que valerse de otros estudios para poder identificar algún problema, ¿no? Generalmente en los quemados lo que se necesita con urgencia es el manejo de líquidos y electrolitos, ¿no? Ahí se centra más el tratamiento para los pacientes quemados. Más que nada, los electrocardiogramas se utilizan más en aquellos pacientes que tienen algún problema, pues, cardíaco, ¿no?
Ya, bien, a ver, vamos a tocar otro tema referente, generalmente estos son temas prácticos, ¿no? Generalmente la colocación de sonda nasogástrica y sonda vesical, que son estos procedimientos que se dan con mucho uso, con mucha frecuencia en las instituciones sanitarias y mucha más en la emergencia, ¿no? En la emergencia, con mucha frecuencia se realizan estos procedimientos, ¿no? Vamos a ver qué hay la historia, ¿qué nos dice la historia? Pues no, esto nace desde el siglo XVI, donde se empleaban para las sondas, algunos, sonda nasogástrica específicamente, tubos rígidos de plástico o de plata, imagínense, ¿no? A partir ya del año 1598 ya empiezan a introducirse ya pues la alimentación nutricional, ¿no? A través del esófago y a través de sondas, de unas sondas huecas con una ampolla en el extremo, dice que utilizaban en esos tiempos, ¿no? En el siglo ya XVII aparecen o se crean los tubos flexibles de plomo. Ya a partir del año 1872, por primera vez se empieza a utilizar una sonda flexible de caucho elástico, ¿no? Y ya a partir del año de 1921, el doctor Abraham Levin es el creador de una sonda que en la actualidad lo seguimos utilizando, ¿no? Una sonda, las sondas nasogástricas o sondas de Levin, así se llaman, ¿no? Vamos a ver qué cosa es un procedimiento bastante también esto, no es tan simple, ¿no? Aparentemente pareciera, pero nos chocamos con diversos pacientes, ¿no? En los cuales no siempre es tan fácil colocar una sonda nasogástrica y también es de cuidado, ¿no? La enfermera tiene que tener mucho cuidado en la colocación de esta sonda nasogástrica porque podemos ocasionarle algunas complicaciones o problemas en el paciente, ¿no? Es un procedimiento que corresponde a la introducción de una Mira, sonda flexible en la cavidad gástrica a través de las fosas nasales al estómago, con fines alimenticios, terapéuticos y también fines diagnósticos. Cuando no se puede utilizar esta sonda nasogástrica, por diversas razones que la vamos a ver luego, podemos utilizar la vía orogástrica también, ¿no? A ver, ¿cuánto se indican este tipo de procedimiento? Se indica cuando hay que administrar una alimentación enteral, ¿no? También eh, cuando tenemos que administrar algunos medicamentos en algunos pacientes que no toleran la vía oral por mucho tiempo, ¿no? O en el momento y necesitamos administrar medicamentos, hay medicamentos que vienen en presentación vía oral, no vienen en presentación endovenosa. Generalmente son los medicamentos, algunos medicamentos para la presión arterial, algunos medicamentos para las enfermedades cardíacas también vienen de manera oral. Entonces, hay que administrarlos y a veces los pacientes están en coma, están con alteración neurológica, alteración del estado de conciencia. Entonces, hay que colocarle la sonda para este fin, ¿no? También para prevenir aspiraciones en pacientes con alteración del nivel de conciencia para realizar alguna descompresión gástrica postoperatoria. También se indica para lavado gástrico en caso de alguna intoxicación, para aspirar contenido gástrico con fines diagnósticos y terapéuticos, ¿no? Es decir, a veces vienen pacientes que tienen obstrucción intestinal alta, entonces hay que colocarles la sonda para poderlos comprimir. ¿Qué material se utiliza en las sondas? Las sondas se utilizan, sondas hay de polietileno, de poliuretano y también las siliconadas. Depende del material para poder realizar los cambios de la sonda. La que más lo utilizamos en el medio y a nivel mundial, creo yo, porque también es la más cómoda, son las sondas de polietileno, que se cambian generalmente de 7 a 14 días. Pero el protocolo es solamente 7 días, ¿no? Cada 7 días se cambian este tipo de sonda. Las sondas de poliuretano se cambian de 2 a 3 meses. Y las siliconadas, que son las que se cambian de 3 a 6 meses, ¿no? Estas dos últimas son, de repente, no se utilizan mucho porque también el costo es elevado de este tipo de sondas, ¿no? Ahí vamos a ver que existen en el mercado diferentes tipos de sonda, ¿no? La sonda Levy, que es la que más la utilizamos en la actualidad, la sonda Levy, ¿no? Estos dos
tipos de sondas son las más utilizadas, la sonda Levin y la sonda Salem. La sonda Levin, que es la que lo utilizamos en la actualidad, pueden ustedes verla ahí, de que tiene tiene un orificio los orificios permiten salida y entrada de contenido, ¿no? Tienen unas marcas que nos van a permitir ver la longitud de que hemos introducido a la sonda, ¿no? Tienen también una línea radiopaca que nos van a permitir de repente en el momento de tomar una radiografía para poder saber la ubicación de esta sonda a través de esta línea radiopaca, ¿no? Y mientras que la sonda Salem tiene dos luces. Esta Levin solamente tiene una luz. Esta de acá tiene dos luces. Ustedes lo pueden ver acá una y acá la otra, ¿no? Dos luces. Generalmente dicen que esta es para aspiración. Es mucho mejor cuando uno la necesita o la requiere para aspirar, ¿no? Para que no le dañe las paredes de la mucosa del paciente, porque nosotros aspiramos con la máquina, con la aspiradora, aspiramos, por ejemplo, y le puede ocasionar alguna laceración a nivel de la mucosa del epitelio del estómago, ¿no? Mientras que esta de acá generalmente la utilizan para la administración de medicamentos, la administración de alimentación, ¿no? Bien. ¿Qué materiales vamos a necesitar para la colocación de esta sonda? La sonda, por supuesto, una jeringa, una riñonera, el esparadrapo, un lubricante, que generalmente lo utilizamos en algunas literaturas, no la mencionan, la utilización como lubricante a la silocaína en gel, ¿no? Sin embargo, otra literatura sí la menciona, que se debe utilizar. Por la experiencia les comento de que es mejor utilizarlo porque como que también un poco te permite que no le duela al paciente mucho y sea más fácil para nosotros poder colocarle esa sonda, ¿no? Los guantes, de preferencia guantes estériles, porque es un procedimiento de todas maneras que va a introducirse dentro de una cavidad, ¿no? Entonces, siempre es necesario utilizar los guantes estériles porque podemos llevar gérmenes también y hay que tener en cuenta que en el momento que nosotros pasamos la sonda, a veces, ¿no? Se va a las vías respiratorias y si nosotros hemos contaminado esa sonda, imagínense, vamos a provocarle también algún problema respiratorio a ese paciente, alguna neumonía, una bacteria, ¿no? Que va a ir a las vías respiratorias. Entonces, todo eso hay que tener cuidado, ¿no? Un vaso de agua, hay que tener un estetoscopio y tener unos pañuelos o gasitas, ¿no? Ese es el material que nosotros vamos a tener, ¿no? Ya acá lo estoy volviendo de repente a repetir. Danos, danos. Bien. ¿Cómo es la técnica de la colocación de la sonda nasogástrica, no? Antes del procedimiento se requiere, si es posible, dice que debemos tener en cuenta que el paciente debe estar en ayuno, ¿no? Porque cuando nosotros vamos a colocar, vamos a estimular un poco al paciente y va a querer vomitar, ¿no? Entonces, ahí puede vomitar y se puede aspirar. Pero sin embargo, imagínense cuando nosotros trabajamos en un área crítica, en una emergencia, no preguntamos a veces si comió o no comió de frente, nosotros tenemos que colocar la sonda, ¿no? Entonces, por eso les digo que es un procedimiento también de cuidado, ¿no? Hay que tener bastante experticia para colocar este tipo de sonda, ¿no? Antes de iniciar la colocación de la sonda se debe contar con todo el material indispensable, ¿ya? Ya hemos visto el material para no estar perdiendo a veces tiempo que me olvidé esto y que voy a traer y todo eso, no, no, no. Hay que tener todo, hay que trabajar de manera ordenada, como siempre caracteriza a la enfermera, ¿verdad? De manera ordenada para no estar perdiendo el tiempo. El procedimiento debe llevarse a cabo en un área física adecuada, con buena iluminación, un espacio cómodo para el paciente. Si es posible, explicarle claramente el procedimiento al paciente y pedirle su máxima colaboración. Cuando el paciente está orientado, tenemos que explicarle y pedir que él no colabore con nosotros, ¿no? Porque decirle definitivamente que no es un procedimiento sencillo también para él, ¿no? Es un procedimiento bastante incómodo porque un cuerpo extraño va a ser, va a ser introducido
a través de las fosas nasales, pues entonces el paciente aparte que se asusta, aparte que le molesta, le fastidia al momento de la colocación, ¿no? Pero si él colabora, el procedimiento es muy rápido en la colocación, ¿no? Mantener al alcance del paciente un vaso con agua, ¿no? Que será utilizado posteriormente en el procedimiento. Es deseable colocar al paciente en posición sentada en semifold, ¿no? Esa es la posición correcta, la mejor posición que debemos utilizar para colocar una sonda nasogástrica, pero a veces no se puede, podemos tenerlo en semifold, ¿no? Ya que así va a disminuir el reflejo nauseoso y va a facilitar la deglución, ¿no? Eso es lo que nos va a ayudar. Hay que ponerse los guantes, hay que determinar la longitud de la sonda, ¿no? Tenemos que medir la sonda desde el orificio nasal al lóbulo de la oreja y de ahí al apéndice sifoides, ¿no? ¿Qué será la longitud necesaria para llegar al estómago? Tenemos que recordar que en un paciente adulto de más o menos 1,70 de estatura, la sonda, la cantidad que debemos introducir es aproximadamente 40 centímetros, ¿no? Eso es algo opcional porque en realidad nosotros tenemos que hacer la medición, que ahí está, cómo lo tenemos que hacer. En los niños, en los pequeñitos, de preferencia deberemos colocarlo con la cabecita así, lateralizada, ¿no? Hacer la medida. En los adultos, desde el lóbulo de la nariz, desde la punta, no del lóbulo, sino la punta de la nariz hasta el lóbulo de la oreja y del lóbulo de la oreja hasta el apéndice sifoides, ¿no? Y en los pequeñitos, en el apéndice sifoide hay que darle un dedito generalmente a los neonatos, ¿no? Chiquititos. Un dedito más del apéndice sifoides hacia abajo y 2 deditos más del apéndice sifoides hacia abajo en los niños, en los infantes, ¿no? En los preescolares, escolares, ¿no? Bien. Entonces, luego tenemos que verificar la integridad de la sonda, debemos lubricar, ¿no? El extremo distal de la sonda para evitar una lesión o irritación de la mucosa, porque si nosotros no lo lubricamos, vamos a lesionarle, ¿no? Con la lubricación va a resbalar y va a pasar más rápido esa sonda, ¿no? Seleccionar la nariz más permeable, o sea, la fosa nasal que esté más permeable, hay que verificar, hay que asegurarse de que no exista ninguna obstrucción o trauma nasal, ¿no? A veces hay pacientes que han tenido antecedentes de alguna desviación de tabique por algún golpe o lo que sea, y cuando nos dicen, entonces nosotros, qué bueno, porque eso nos va a ayudar bastante para poder identificar, ¿no? En cuál fosa nasal vamos a colocar la sonda. Hay que insertar la sonda en la nariz del paciente en un ángulo de 60, 90 respecto al plano de la cara, siguiendo el piso de la nariz hasta llegar a la pared de la faringe, ¿no? En este momento, cuando ya sentimos que estamos más o menos aproximadamente llegando a la faringe, el paciente debe de flexionar la cabeza hacia adelante apoyando la barbilla sobre la horquilla esternal, ¿no? Avanzar la sonda firmemente y al mismo tiempo se le pide que el paciente vaya deglutiendo. No, señor, a veces le decimos, pase la saliva, por favor, pase la saliva, o si no, le damos un traguito de agua, pero a veces si está lúcido, ellos entienden, pase la saliva y en el momento que nosotros observamos que el deglute, inmediatamente nosotros tenemos que empujar la sonda para que pase fácilmente, ¿no? En los pacientes inconscientes a veces es un poquito más difícil, ¿no? Porque ellos no entienden, ellos no nos dicen, no nos entienden de que tienen que deglutir, ellos están ahí inconscientes y nosotros tenemos. A veces hay suerte que la sonda pasa inmediatamente, pero a veces no, a veces esto se puede ir por las vías respiratorias, ¿no? A veces esto tenemos que utilizar la otra mano para meter a la boca y a veces están inconscientes hasta el fondo, metemos los dedos y tratamos de guiar la sonda para que pueda pasar por el esófago, ¿no? Por el esófago y al estómago. Dice, avanzar la sonda firmemente al mismo tiempo que se le pide al paciente que degluta. Esto evita la resistencia que opone el cierre espástico del paladar blando que ejerce presión contra el músculo constrictor superior de la faringe, lo que puede favorecer su paso a la tráquea. Eso es lo que sucede cuando nosotros vamos colocando la sonda, ¿no? Luego,
introducir la sonda hasta que la marca previamente medida llegue a la fosa nasal, ¿no? Introducimos un poquito más para que quede libre en el estómago. Si es que vemos que el paciente está agitado, vemos que está haciendo un poco de cianosis, ¿no? Entonces inmediatamente hay que retirar. También porque tenemos el vasito de agua, colocamos el extremo distal y vemos si salen burbujas, es porque no está en el estómago, si no está en vía respiratoria, entonces inmediatamente hay que retirar la sonda para nuevamente volver a colocar, ¿no? Para verificar la correcta colocación de la sonda debemos utilizar ciertas técnicas. Esto es muy importante porque nosotros tenemos que tener seguridad que la sonda está en el estómago, porque vaya a ser que no esté en el estómago, imagínense lo que podemos ocasionar en el paciente si es que está en vía respiratoria, ¿no? A veces se dobla la sonda, se dobla y no pasa, ¿no? Y no pasa, y nosotros creemos que sí está y a veces no tenemos resistencia cuando queremos pasar el agua, ¿no? Aspirar con una jeringa a través de la sonda, eso es digamos, para mí, ¿no? Para mí una de las verificaciones que yo utilizo es coloco el extremo distal de la sonda en un vaso de agua. Veo que no hay nada, cojo mi jeringa, una jeringa y aspiro, ¿no? Si yo obtengo contenido gástrico, ya, entonces inmediatamente tengo la seguridad, la certeza de que sí está en, 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 en estómago, ¿no? Pero si jalo, pues no hay nada. Hay que siempre tener en cuenta eso, ¿no? Nosotros sabemos que siempre vamos a encontrar esto, contenido gástrico. Si no hayamos comido, siempre va a haber contenido gástrico. Entonces, cuando jalamos con la jeringa y obtenemos eso, ya nos da bastante tranquilidad porque ya sabemos que está en estómago, ¿no? Otras veces, a veces hay que auscultar la región del epigastrio al mismo tiempo que se insufla con aire. Colocamos unos 5 o 10 centímetros de aire una persona y estamos escuchando. Si sentimos claramente en el estómago que pasa ese aire, también ese es otro de los datos que nos van a permitir saber de que está en estómago, ¿no? Sumergir el extremo distal son esas tres cositas que se utilizan con mayor frecuencia. Una demostración segura para conocer el sitio de la sonda es por medio de una radiografía simple de abdomen. Generalmente, someterlo de repente a una persona, ¿no? A, a rayos, a la exposición de los rayos, ¿no? Por una sonda, pero a veces en aquellos pacientes que hay mucha duda, a veces sí es necesario, sobre todo en los niños pequeñitos, ¿no? En los niños pequeñitos sí a veces es necesario, aunque en los niños es mucho más fácil la colocación de la sonda nasogástrica, mucho más fácil, ¿no? El niño de un grito, al momento que grita, tú le pones la sonda, ya está dentro, ¿no? Es mucho más fácil. Pero a veces por alguna razón, ¿no? Para identificar, si hay mucha duda, identificar en dónde está la ubicación de la sonda, a veces hay que tomar una radiografía, ¿no? Se insiste en que esta maniobra debe realizarse con destreza, decisión y cuidados extremos. Les decía de que hay que tener bastante cuidado, ¿no? Bastante cuidado en la colocación de la sonda. No es cuestión de colocarlo y decir, ya está ahí y dejarlo ahí y la enfermera del otro turno viene y lo encuentra mal, el paciente se pone mal. No, en realidad hay que trabajar de manera segura, pues, ¿no? En caso de no tener éxito, debe colocarse bajo visión directa una endoscopía. Bueno, pero a esos extremos ya casi ya no, no hemos llegado, ¿no? Al menos en mi trayectoria, en el tiempo que yo he tenido trabajando, no he llegado a eso, ¿no? Finalmente se procede a fijar la sonda a la zona elegida, de preferencia con cinta adhesiva hipoalérgica, ¿no? Cortada en forma de alitas de mariposa. La fijación la hacen de acuerdo a la institución, ¿no? A los protocolos que cada institución maneja. Conectar la sonda a una fuente de succión o derivación, si es que es la indicación, proceder a un lavado gástrico o de lo contrario, simplemente si hay que descomprimir, hay que conectarla a una bolsa colectora para que elimine contenido. Y si es para alimentación, simplemente sellarlo, cerrarlo ahí y tenerla, pues fijarla nada más. Tener cuidado con los esparadrapos, siempre hay que ir cambiándolo en los turnos, cada turno hay que ver porque a veces se ensucian, ¿no?
Entonces, todo eso es cuidado de enfermería donde nosotros estamos verificando, viendo, así como vemos los esparadrapos que a veces se ensucian, están cochinitos, a veces, ¿no? Entonces hay que ir cambiando, cada turno yo reviso todo, está, no necesita cambiar, cambio todo, ¿no? Cambio y lo dejo al paciente. Esto, ok, ¿no? ¿Qué cuidados debemos tener posteriores a la colocación de la sonda, ¿no? La sonda debemos de tenerla permeable mediante irrigación y cambios de posición. Hay que observar y anotar las características del drenaje. Si es para observar eliminación, siempre tenemos que incluso colocar en las notas de enfermería. Nosotros todo tenemos que escribir detalladamente lo que podemos observar, ¿no? Ese es el registro de enfermería que tenemos que hacer, ¿no? Hacer registro de entrada y salida de líquidos a través de la sonda, ¿no? Eh, Recibió su alimentación, qué eliminó, todo eso, qué características de los líquidos están, qué coloración es, generalmente en los pacientes que están con obstrucción intestinal, a veces esto ya es secreción fecaloide, ¿no? Entonces todo eso tenemos que ir anotando y comunicando esto. El trabajo es en equipo, ¿no? Siempre ir comunicando al médico, porque a veces el médico no viene, está viendo otros pacientes o qué sé yo, ¿no? Pero la enfermera es la que está en contacto frecuente con el paciente. Entonces, si yo veo que ese paciente ha eliminado en 2 o 3 horas como 1000 de contenido gástrico, entonces ese paciente se me va a deshidratar, tengo que reponer pérdidas. Entonces, esto tengo que avisar de todas maneras para que el médico venga, evalúe y deje indicaciones, porque todo tiene que ser indicado en la historia clínica por el médico. A veces nosotros, si bien es cierto, tenemos capacidad de hacerlo, pero no podemos tampoco tomar decisiones en cuanto a la administración de algún medicamento o solución, qué sé yo, ¿no? Eso lo hacen los médicos. Nosotros respetamos cada quien en su campo y punto, ¿no? Detectar complicaciones en forma temprana, ¿no? Alguna complicación que podemos detectar. También cuando el paciente está mucho tiempo con una sonda hay que rotarla porque la ponemos arriba, le lesiona la mucosa, ¿no? Hay que lubricarle, hay que hacerle la higiene de todas maneras. Ese es cuidado de enfermería. Nosotros no debemos dejar que los pacientes estén mal, ¿no? O sea, es cuidado de enfermería. Paciente que está con su sondita, hay que hacerle su higiene diariamente, cambiarle sus esparadrapo, ¿no? esto, Detectar de repente alguna lesión, alguna zona de enrojecimiento, qué sé yo, prevenir la resequedad también pues de la boca, ¿no? A veces respiran, si estamos colocando una sonda orogástrica y están respirando por la boca, imagínense, eso se seca, ¿no? Se seca, entonces hay que estar colocándole sus enjuagues, colutorios. Se puede poner el aspirado gástrico, se puede reponer el aspirado gástrico con solución salina, obviamente, ¿no? Porque a veces pierden demasiado líquido, entonces se pueden descompensar. Hay que reponer esas pérdidas, ¿no? Y la limpieza que les estaba diciendo, ¿no? Hay algunas complicaciones también que se dan por la colocación de la sonda, ¿no? Dice, son muy variadas, que se van de problemas menores y de fácil solución hasta problemas complejos que pueden tener una morbilidad grave y hasta a veces mortalidad. Dice la epístasis, lesiones de la mucosa nasal. Sí es cierto, cuando nosotros colocamos la sonda y no le colocamos a la primera vez, 2, 3, 4 veces, a veces podemos ocasionarles sangrados, ¿no? Sangrados de algún vaso sanguíneo y sangre, y sangre, y sangre. Entonces, en esos casos ya deberíamos de no colocarle, debemos de esperar, ¿no? De repente llamar a otra persona que tenga un poco mejor habilidad y lo puede hacer. Si no puede hacerlo, pues entonces al médico, ¿no? ¿Sabe qué? No es difícil colocar la sonda, pero nunca nosotros tenemos que quedarnos calladas y estar ahí, insiste, porque eso es lo que sucede. Sucede que a veces llegan personal nuevo y que ellos no hablan, ellos porque no se piensan de que de repente van a tener una mala opinión de ellos, que porque es nueva, no hablan y siguen ahí, siguen, a veces hasta le pican al paciente 1, 2, 3 veces y eso no está bien, no está bien esto. Estos procedimientos se van aprendiendo, uno se va volviendo diestra conforme los va realizando, ¿no? Tú los vas a realizando con mucha frecuencia y tú te vas volviendo experta.
cuando nosotros todos hemos salido de la universidad sin tener ese distramiento, ¿verdad? Entonces, si yo veo que no puedo colocar, tengo que llamar a otra persona, ¿no? No sucede. A veces a uno mismo que tiene años trabajando, a veces esto no sucede. Pues no sé qué me pasa, no puedo. Tengo que llamar a mi colega, por favor, ven, ayúdame porque no le puedo colocar, no sé qué me pasa hoy día, no puedo colocar. Pero no podemos estar haciéndole frecuentemente el procedimiento y le podemos causar complicaciones, ¿no? Otra de las complicaciones es la broncoaspiración por vómito en el momento de la colocación. Supongamos que en el momento de la colocación, el paciente vomita, ¿no? Y es un paciente que de repente está inconsciente, porque los lúcidos, los orientados, no habría tanta complicación, ¿no? Pero en los pacientes inconscientes sí. Podemos de repente al estar colocando la sonda, podemos estimularle, podemos producirle la estimulación vagal y empezamos a producir una bradicardia en ese momento, ¿no? Lesiones de la mucosa oral o faringe, ¿no? Se evitan lubricando la sonda y manipulándola cuidadosamente. Resequedad bucal y faringe por respiración oral debe tratarse con colutorios. Rinorrea secundaria y irritación local, sinusitis, parotiditis, otitis, cuando nosotros no lo hacemos de manera aséptica, pues, ¿no? Por eso es que siempre es necesario tener en cuenta la sepsis, ¿no? Porque podemos llevar gérmenes, imagínense lo que podemos. A ver, retención de secreciones bronquiales por trauma y edema de mucosas faringolaringias, ¿no? Desequilibrio hidroelectrolítico, a veces por aspiración de un buen volumen, ¿no? Y no vamos a restituir las pérdidas. Puede haber erosión de la mucosa gástrica cuando nosotros hacemos el aspirado, ¿no? De repente un aspirado. Para el aspirado tenemos que también regular la aspiradora, ¿no? No darle demasiada ¿cómo se llaman los milímetros ¿cómo se llama esto? Para el aspirado, que nosotros calibramos también la aspiradora, ¿no? Entonces hay que ir de menos a más, ¿no? Perforación esofágica por maniobras bruscas que pueden llevar a la mediastinitis y fístulas traqueosofágicas, ¿no? Incluso el hidroneumotórax. Definitivamente no sucede mucho en la enfermera, siempre en esa parte las mujeres, bueno, enfermería, tanto hombres como mujeres, siempre lo hacemos con delicadeza, porque son seres humanos y siempre que estamos haciendo el procedimiento, nos da hasta pena a veces de poder hacer este tipo de procedimientos y a veces cuando no lo colocamos por primera vez, ¿no? Puede haber otra de las complicaciones, neumonía, abscesos retrofaringios, necrosis de las alas nasales por una fijación inadecuada también, ¿no? Hay que tener, o sea, mucho cuidado en ello. Bueno, finalmente el retiro de la sonda nasogástrica. Cuando ya hay que retirar la sonda nasogástrica, sí es un procedimiento bastante sencillo. Se informa al paciente, ¿no? Y para que coopere, se coloca al paciente en posición semi-Fowler, luego se desconecta la sonda de la aspiradora ¿no? Estando seguro de que la mucosa gástrica no se encuentra atrapada en los orificios distales. No, generalmente eso no sucede, pues jamás vamos a desconectar una sonda, perdón, vamos a sacar una sonda siempre que esté conectado a una aspiradora, no jamás, ¿no? Aspirar el contenido gástrico residual con una jeringa, taponar o pinzar la sonda, desprender la cinta adhesiva, pedir al paciente que contenga la respiración, sujetamos la sonda con mucha firmeza y la retiramos con mucha suavidad, ¿no? Vamos a luego después realizar la limpieza de las fosas nasales y finalmente retiramos la sonda, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí sobre sonda nasogástrica o pasamos a sonda vesical, creo yo? Y terminando, hacemos las preguntas, ¿ok? Vamos a ver lo que es ahora la sonda vesical, ¿no? También el sondeo vesical es uno de los procedimientos médicos más utilizados en el ámbito hospitalario. Consistentemente es la introducción de un tubo flexible a través de la uretra hacia la vejiga con fines ya sea para drenar el contenido o su irrigación. Esto también todo dentro de los antecedentes, se conoce desde hace 3.000 años antes de Cristo, ¿no? Existe el registro de catéteres intermitentes hechos de cobre, estaño, bronce y oro. Diversas culturas como la China, la cultura griega, realizaban este procedimiento con la finalidad de aliviar
una obstrucción urinaria. Actualmente se sigue considerando esencial en la terapéutica de patologías urinarias, ¿no? La sonda Foley es la más común en la práctica, diseñada por Frederick Eugene Basil Foley en el año 1934, ¿no? Vamos a ver que como definición, ¿qué cosa será? Es una inserción de una sonda o catéter por la uretra hasta la vejiga del meato urinario con la finalidad de establecer una vía de drenaje permanente o intermitente con fines diagnósticos y terapéuticos también, ¿no? Sondaje intermitente es la introducción de una sonda vesical estéril de un solo uso y suficientemente larga como para llegar a la vejiga y drenarla y luego retirarla. Mientras que la permanente es la que va a quedarse ahí por un tiempo, ¿no? Por un tiempo, su mismo nombre lo dice, ¿no? Está indicado en qué tipo de situaciones, cuando hay una hiperplasia prostática, drenaje de una vejiga hipotónica, antes y después de una cirugía pélvica, en pacientes con cirugía urológica, en pacientes en estado preoperatorio, para medir volúmenes urinarios, obtener una orina no contaminada, vaciamiento de la vejiga durante el parto, irrigar la vejiga, estudios del tracto genitourinario y también para manejo de la incontinencia urinaria, ¿no? Esos son los casos o las situaciones en donde es necesario colocar una sonda, ¿no? Contraindicaciones, no se coloca en aquellas pacientes que tienen prostatitis aguda, lesiones uretrales, como estenosis, como alguna fístula, ¿no? Traumatismos uretrales o pélvicos. Cuando hay incontinencia urinaria, el sondaje no está indicado como primera opción, sino que antes se intentará una reeducación vesical o uso de colectores o pañales, ¿no? Ya en casos extremos de esta incontinencia, ya ni modo se tiene que colocar la sonda, ¿no? Bueno, hay varios tipos de sonda, que de repente eso ustedes lo pueden leer, pero hay que tener en cuenta los tamaños, ¿no? O sea, el grosor de las sondas. En las mujeres generalmente utilizamos en los adultos 14 a 16. En los varones se pueden utilizar, imagínense, hasta 22, ¿no? 16, 18, 20 o hasta 22 en aquellos pacientes que tienen problemas prostáticos, que tienen ya empiezan con una obstrucción por algún problema de próstata, ¿no? Tipos de sonda, también hay las sondas siliconadas, la sonda de látex y las de polivinílico, ¿no? Que son las más utilizadas, las de látex. Que generalmente se utilizan se cambian durante 15 días. Cada 15 días se cambian este tipo de sondas. Hay sondas de una vía, de 2 vías, ¿no? De 2 vías y hasta de 3 vías. Las de 2 vías son las que utilizamos generalmente, las que Foley, que se van a quedar de manera permanente. Las de una vía son aquellas que solamente son las sondas Nelaton, que se utilizan, por ejemplo, para sacar una muestra de orina séptica, ¿no? O de repente tengo un paciente ahí que está con inconsciente, alteración de la conciencia y no avisa para orinar. Y tenemos que recolectarle urgentemente la orina, entonces lo que hago es sacarle la orina con una sondita Nelaton, nada más, ¿no? La Foley es la que se va a quedar y la sonda de 3 vías, no hay por acá una, pero tiene 3 vías, son las que se colocan para hacer la irrigación vesical en aquellos pacientes posoperados de prostatectomía, ¿no? Que sangran. Entonces, para hacer el lavado, por una vía se ingresa el cloruro de sodio, la solución que se le indique, por otra vía se elimina y por la otra que se coloca el globo vesical que sirve para poder fijar, ¿no? Fijar esa sonda y no se pueda salir. Ahí está, esta es la sonda de 3 vías, esta de 2 vías y esta es la Nelaton de una vía, una luz nada más, ¿no? ¿No? Esa también. Ahí tenemos las siliconadas, que ya dijimos que este tipo de sondas siliconadas son un poquito más caras, pero te permiten cambiarlas después de más tiempo, ¿no? 2 meses, 3 meses, dependiendo del tipo del proveedor que nos traen, pues, ¿no? Ahora, ¿cuál es el material que nosotros vamos a utilizar? ¿No? Vamos a utilizar, este es un procedimiento estéril, definitivamente tenemos que tener en cuenta que es un procedimiento invasivo
y que tenemos que hacerlo de manera estéril, ¿no? Tenemos que tener dos etapas. La primera que es la higiene perineal tanto en el hombre como en la mujer, que es diferente, y luego la colocación de la sonda, ¿no? Para ello voy a tener que necesitar mis soluciones antisépticas para hacer la higiene. Voy a necesitar 2 pares de guantes, uno para hacer la higiene y el otro para colocar la sonda. Voy a necesitar gasas, voy a necesitar agua estéril o solución fisiológica, una jeringa, la bolsa recolectora de orina y el gel lubricante estéril. Y la sonda, el número depende del tipo de paciente que nosotros podamos colocar, ¿no? Ahí está. ¿Cuál es la técnica de la colocación de la sonda? Tenemos que preparar al paciente. El paciente debe saber el procedimiento, ¿no? Este procedimiento definitivamente es doloroso. Si su paciente lúcido, un poco difícil porque él está lúcido, pues, ¿no? Y va a sentir todo. En el paciente inconsciente es un poco más fácil porque es al contrario de la sonda nasogástrica, porque el paciente no siente, pues o no está ahí, es en estado de inconsciencia, nosotros colocamos nada más la sonda y listo, ¿no? Es más fácil. Pero en el paciente que está despierto, que está orientado, sí es dolorosa, pese a que utilizamos la lubricación con una silocaína en gel, ¿no? Para disminuir el dolor. No debemos hacer movimientos bruscos, la sonda se puede introducir con suavidad y lentamente con la finalidad de disminuir las molestias que causa. Se le pide al paciente su cooperación para hacer el procedimiento menos traumático. La aprensión y desconfianza por parte del paciente pueden hacer imposible el paso de la sonda, ya que a veces se producen espasmos en el esfínter externo, ¿no? Por eso es que a veces es dificultoso. La posición del paciente en el varón se coloca en posición supina y la mujer con las rodillas flexionadas, ¿no? Y las piernas separadas, o también flexionar ambas rodillas y se colocan las plantas de los pies juntas, ¿no? Un poco próximas al perine. Hay que tener siempre cuidado, son procedimientos en que tenemos nosotros que proteger la intimidad, ¿no? El pudor de los pacientes. Y si están despiertos, con mucha más razón, ¿no? Entonces, para el varón, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay que vertirle agua tibia sobre la región de los genitales, con gasas, con antiséptico. Debemos de hacer una higiene de los pliegues inguinales, el pene y el escroto. Posteriormente, agua limpia. eh, eh, que colocamos en la zona donde estamos limpiando, ¿no? Hay que retraer el prepucio para la limpieza del glande, ¿no? Si no lo hacemos, imagínense, entonces no estamos haciendo una buena higiene y vamos a hacer un procedimiento, no va a ser un buen procedimiento estéril y lo que le vamos a ocasionar a ese paciente es una infección de vías urinarias, ¿no? Si ya no lo tiene, imagínense, le vamos a nosotros a hacer que tenga su infección, ¿no? Limpiar la zona con abundante agua, con el prepucio retraído y secar con gasas el glande, ¿no? Luego ya para colocar ya la sonda, entonces me pongo guantes estériles, ¿no? Primero voy a colocar la riñonera. Generalmente este procedimiento no lo hace la persona, la enfermera sola. Siempre está el técnico de enfermería al lado que nos está ayudando porque es un procedimiento estéril. Una vez que nosotros nos calzamos los guantes estériles, ya no podemos coger materiales y contaminar los guantes, ¿verdad? Entonces, alguien tiene que ayudarnos. Nos colocan una riñonera entre las piernas del paciente y los guantes que ya utilizamos lo eliminamos, nos ponemos guantes limpios, ¿no? Tomamos la sonda, nos la entregan la sonda vesical, ¿no? Y con la mano no dominante sujetamos el pene empleando una gasa que retraiga el prepucio. Esto rectifica la uretra sosteniendo y traccionando suavemente el pene con la mano no dominante en un ángulo de 90. Lubricamos la sonda con un gel hidrosoluble y empezamos a introducirla de manera cuidadosa en el meato urinario hasta la aparición de la orina. Al obtener orina, continuamos introduciendo la sonda. De preferencia en el varón, yo recomiendo que deban colocarle toda la sonda, toda, hasta el borde que ya empieza las 2 vías, ¿no? Todo es muy necesario porque a veces ha ocurrido de que solamente colocan, apenas ven que ya sale orina, ya, ahí la dejan, inflan el globo y esa sonda puede estar todavía en la uretra cuando es varón
y puede haber complicaciones, podemos hasta romper la uretra, ¿no? Entonces, para más seguridad, toda la sonda se introduce, ¿no? Luego de ello, inflamos el globo, ¿no? La cantidad de agua que vamos a colocar para este globo vesical es de 10 centímetros, pero también hay que tener en cuenta que en la sonda misma, en el empaque, ahí nos dice la cantidad de mililitros que nosotros debemos de colocar en esa sonda, ¿no? Siempre hay que revisar todo, pero generalmente se colocan los 10 centímetros, ¿no? Luego que hemos inflado el globo, vamos a traccionar un poquito para ver que ya está seguro, que ya no hay, ya el globo ya se está inflado y pues ya la sonda no se va a salir, ¿no? Conectamos esto con la bolsa colectora y lo sujetamos en un nivel más bajo que la vejiga, ¿no? Definitivamente. No podemos dejar que la bolsa de orina se levante por encima de la vejiga porque ¿qué vamos a ocasionar? Que la orina se regrese de lo que está afuera, se regrese a la vejiga. Y eso no está bien porque eso es lo que vamos a ocasionarle algún problema de infección en los pacientes. Hay que tener en cuenta que una vez que sale la orina, el medio ambiente, a donde sea, se contamina. La urea se descompone fácilmente y al regresar o retornar, esto le vamos a hacer daño al paciente, ¿no? Luego lo fijamos en la cara interna del muslo empleando una cinta adhesiva. Le colocamos la fecha, es importante colocarle la fecha de colocación y el número de la sonda, ¿no? Porque sabemos, eso nos permite saber en cuántos días vamos a programarle su cambio. En la mujer es casi lo mismo, solamente lo que nos tenemos que saber hacer la higiene, pues abrir los labios mayores, los labios menores, no todos los pliegues inguinales también se limpian, ¿no? Con gasa, con una solución antiséptica. Sabemos que la higiene del vaginal en la mujer se tiene que hacer desde arriba hacia abajo y no regresar la gasa una sola pasada y eliminar la gasa, ¿no? Igual, con un chorro de agua, enjuagamos, tratamos de quitar toda la solución, el antiséptico que podamos utilizar, ¿no? Generalmente se utiliza Isodin. Luego con otro par de guantes limpios también, colocamos ya la sonda, ¿no? Colocamos en la posición de ginecológica generalmente y empezamos a colocación de la sonda. Ubicamos el meato urinario porque también a veces hay confusión, ¿no? O sea, en la mujer, ¿no? A veces no podemos identificar el meato urinario, a veces la sonda va por la vagina, entonces ahí estamos contaminando, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. También lubricamos la sonda y con la mano dominante separamos los labios mayores, identificamos el meato urinario y con la mano dominante colocamos la sonda, la colocamos cuidadosamente hasta que comience a drenar orina, ¿no? Continuamos introduciéndolo un poquito más. En la mujer, como la uretra es más corta, no hay tanto problema como en el varón. En el varón hay que tener mucho más cuidado, ¿sí? Hay que inflar el globo con solución salina o agua estéril y luego traccionamos también las ondas para saber qué es. Ya está el globo inflado, ¿no? Conectamos a la bolsa colectora y luego la fijamos en el muslo con esparadrapo, ¿no? ¿Qué cuidados debemos de tener? Un paciente que ya está con sonda, mantener definitivamente hay que siempre mantener la esterilidad y el sistema de drenaje cerrado, ¿no? Debe de cambiarse de 5 a 7 días. Hay que vaciar constantemente la orina, ¿no? Que se recolecta, mantener limpio y utilizar técnicas asépticas en el cambio del sistema también. Mantener fija la sonda para reducir la contaminación y la irritación uretral. No hay que evitar jalones porque eso le va a irritar la uretra, ¿no? No irrigar rutinariamente la sonda, hay que aumentar la ingesta de líquidos para acidificar la orina, ¿no? Bueno, dependiendo del objetivo, el que uno desee es el que tenemos que tener en cuenta. La enfermera lo que tiene que estar pensar es en evitar las infecciones por ser un procedimiento invasivo, ¿no? La higiene diaria, si es posible 2 veces al día, ¿no? La higiene del meato urinario del hombre y de la mujer, ¿no?
Siempre la higiene. ¿Qué complicaciones que se dan? Las más comunes son las infecciones de vías urinarias, ¿no? Por haber introducción de alguna bacteria, por falta de una técnica aséptica, ¿no? Obstrucción producida por el catéter también, lesión por alguna porción uretral, puede haber sangrado, ¿no? Generalmente en los varones, cuando son adultos mayores, siempre la próstata a veces está agrandada, entonces en ellos a veces hay que tener mucho cuidado, hay que hacerlo sumamente despacio, con delicadeza, porque puede haber algún sangrado, ¿no? Y vamos a empeorar la situación del paciente. Formación de falsas vías, parafimosis y abscesos periuretrales. Son las complicaciones que pueden darse, ¿no? Para retirar la sonda también es un procedimiento sencillo, ¿no? Tenemos que tener guantes, tenemos que tener una jeringa estéril, un campo quirúrgico, una bolsa para recoger los residuos, ¿no? Colocar el campo quirúrgico al paciente, vaciar el contenido de la bolsa de diuresis, retirar la fijación, desconectar la jeringa para desinflar el globo y extraer todo el líquido, ¿no? Se extrae los 10 centímetros y se retira la sonda suavemente, ¿no? Y se desecha todo y se le hace luego la higiene de genitales, tanto al hombre como a la mujer, ¿no? Eh, Alguna consideración que tenemos que tener en cuenta es que se debe realizar cuando sea estrictamente necesario, o sea, son procedimientos es un procedimiento invasivo la colocación de la sonda y no es cuestión de indicar así por así, ¿no? Solamente cuando es necesario, porque a veces los adultos mayores, porque no avisa para orinar, hay que colocarle sonda, ¿no? Es preferible mantenerlo con su pañuelito. Si hay alguna indicación que amerite, ¿no? Ahí sí, pero si no, es preferible mantenerlo con su pañal nada más, ¿no? Siempre que sea posible, se debe sustituir la sonda vesical por un colector, ¿no? A veces para recolectar orina. Mantener la bolsa colectora debajo del nivel de la vejiga, lo que ya les dije, ¿no? No se debe emplear la fuerza para realizar el sondaje porque vamos a lesionar, vamos a lacerar la uretra. Utilizar los sistemas cerrados de recolección de orina debido a las ventajas demostradas para prevenir infecciones urinarias. Bien, hasta ahí eso es todo, jóvenes, colegas. ¿Alguna pregunta, por favor, si hubiera? Buenas noches, licenciada. Mi pregunta era, la sonda siliconada, tengo entendido que tiene una duración de más tiempo, ¿no? Sí, ¿Eso 2 a 3 aproximadamente cuánto es? ¿Cómo? ¿Aproximadamente cuánto tiempo se Dos puede a tres tener meses. De de 2 a 3 meses. Sí, Mm, y otra preguntita pequeña puedo agregar, sí, sí. ¿sí? Para hacer el lavado antes de colocar una sonda vesical, ya sea a hombre o mujer, ¿es preferible realizarlo con espuma de yodo povidona o cuál sería la solución Sí, aséptica más adecuada? lo que hay en los hospitales, lo que más utilizamos es el Lisodin en espuma, ¿no? Con eso lo hacemos y luego lavamos, quitamos la solución aséptica, la quitamos con agua, con agua estéril. Ok, gracias, licenciada. Ujú. Buenas noches. Licenciada, buenas noches. Una consulta, más que de repente nos pueda proporcionar quizá algún tip. Mire, en base a la experiencia, en el momento de colocar las sondas vesicales, sobre todo en pacientes varones, se siente que se hace una pequeña resistencia. Diga, en estos casos, por ejemplo, ¿cuál debería ser el tip para poder colocarlo de manera más acertado, quizá más fácil, ¿no? Sí, Sobre todo, generalmente hay momentos, hay situaciones, hay tipos de pacientes que tienen problemas de eh, próstata. En estos pacientes a veces hay obstrucción, ¿no? La próstata está agrandada, entonces como que te dificulta colocar
en la sonda, entonces se siente claramente que hay un poco de resistencia, ¿no? Nosotros también en ello tenemos que saber, por eso es que cuando nosotros manejamos un paciente tenemos que hacer una buena valoración en los pacientes, tenemos que saber sus antecedentes, es muy importante. Si él nos dice que sufre de próstata, que de repente lo operaron en alguna oportunidad de la próstata, entonces nosotros tampoco podemos tomarnos atribuciones que no lo debemos hacer. Si hay ese antecedente, el paciente podemos lesionarlo, podemos producirle alguna hemorragia, sangrado. Entonces, inmediatamente, no, el señor tiene antecedente de una intervención quirúrgica de próstata, no, este paciente tiene que hacerlo el médico, el mismo cirujano, y es más, a veces ni el cirujano lo quiere hacer, no lo quiere tocar. Llama directamente al urólogo para que él mismo venga y coloque la sonda, ¿no? Hay pacientes que nos vienen con hematuria, vienen sangrando, formación de coágulos. Ahí la enfermera no toca al paciente. Tiene que venir el médico cirujano, el que tiene que venir a evaluar a ese paciente y a colocarle esa sonda de 3 vías que es para irrigación vesical, es el mismo urólogo, ¿sí? A ver, hay una pregunta en el chat, me parece. A ver, vamos a leer En rapidito. caso de pacientes con malformaciones, ¿cómo colocar la sonda? Bueno, mira, si hay alguna malformación a nivel de la uretra, si es varoncito, ¿no? O bueno, en la mujer, y es difícil colocar, la opción que se utiliza es colocarle una sonda directamente en la vejiga, ¿ya? Le colocan, hacen una incisión pequeñita en la vejiga, en la región en la región del hipogastrio, y ahí directamente le colocan. Eso es un procedimiento que lo hace, se llama talla vesical. Le hacen una talla vesical, pero eso lo hace ya el especialista, no nosotros. Muy bien. El tiempo ya nos ha ganado. Y disculpa, Aún hay Manuel, más, en mucho tiempo, no he más tenido en preguntas por cuenta la hora. hacer. Sí, ya en la